Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor porque ya estamos comenzando con el capítulo 10 del libro de los Hechos. Ha sido una tremenda bendición compartir con ustedes en las veces anteriores y antes que todo vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por permitirnos en esta hora poder compartir con nuestros hermanos este hermoso estudio. Señor, creemos que tú obras de manera especial en cada uno de los hogares que están escuchando este estudio. Bendícenos, Señor, ayúdanos a comprender, a entender y, por supuesto, a poner en obra tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, mira, ha sido muy interesante poder estudiar este libro de los Hechos y terminamos con el capítulo anterior, con el capítulo 9, que parte con la conversión de Saulo y después Saulo se transforma en un predicador, luego huye, ¿cierto? Va a Jerusalén, huye desde la ciudad de Damasco, va a Jerusalén y aparece Pedro en escena. Es la curación de Eneas, después Dorcas es resucitada y termina en el versículo 43 de una manera muy especial. Dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bien, es muy importante este versículo porque conecta con el capítulo número 10. Y es por lo siguiente, para los judíos era abominable el oficio de curtidor. Esto es, aquellas personas que trabajan con pieles de animales. Y estaba prohibido para un judío tocar un animal muerto. Era considerado inmundo. Esto usted lo encuentra en Levítico, capítulo 11, versículo 39 y 40. ¿Y por qué es tan importante, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Porque inmediatamente en el capítulo 10 tenemos uno de los hechos más extraordinarios que ocurre en la Escritura. Cuando el Evangelio se empieza a abrir a los gentiles. Recordemos que la revelación de Dios para la iglesia hasta ese momento no había sido total. La iglesia estaba desarrollándose, estaba creciendo, estaba recibiendo conocimiento. Saulo recién estaba convertido y los apóstoles estaban en el proceso del desarrollo de la iglesia y cómo el evangelio se iba extendiendo poco a poco. Ni siquiera había todavía un viaje misionero, solamente algunas expediciones que el Señor permitía que se hicieran a las ciudades cercanas. Por lo tanto, no se entendía la totalidad de lo que Dios iba a hacer. Y en este caso, vemos cómo Pedro ya tiene una mentalidad un poco distinta porque duerme en la casa de este Simón curtidor. Y vamos ahora al capítulo 10, a la escritura. Mi hermano, mi hermana, me gustaría que usted me pudiera acompañar, vaya a buscar su Biblia. Como dijimos, también estamos ocupando o utilizando la versión Reina Valera 1960. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Lo primero que vamos a decir ahí, mis hermanos, es Cesarea. Era un puerto romano, el cual había sido inaugurado con ese nombre para poder dar honor a Augusto, el emperador. Bien, Pedro estaba en Jope en ese momento y la distancia desde Jope a Cesarea era aproximadamente de 44 kilómetros. Jope era una ciudad que estaba ubicada en la costa de tierra de Canaán, en la costa, y Cesarea también. Eran, vamos a decir, ciudades de puerto. Bien, entonces teniendo esa referencia nos damos cuenta más o menos el contexto o el entorno en el cual se desarrollan o se empieza a desarrollar este relato. Bien, dice que era un hombre, Cornelio, era un nombre italiano y era el centurión de la compañía llamada La Italiana. Eso significa que él estaba a cargo de 100 soldados. Bien,
He leído de algunos estudiosos que dicen que eran más soldados o que era una medida, pero en realidad nosotros nos vamos a centrar para quedarnos tranquilos con el texto, con el nombre, la definición, que eran 100 soldados aproximadamente. Entonces, mis queridos hermanos, era un hombre, era un militar, un uniformado, era un oficial del ejército romano. Recordemos que los romanos eran soldados bastante fieros y un grupo de 100 soldados podía hacer frente a muchos hombres. Por lo tanto, era un hombre importante dentro de esa compañía. Este era además en el versículo 2, si usted va ahí, mi hermano, mi hermana, dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es otro elemento muy llamativo, ya que al ser italiano o romano, este hombre no era de origen de fe judía. Cuando dice ahí que era temeroso de Dios y que hacía oraciones, era temeroso del Dios de la Biblia, del Dios real, y hacía oraciones al Dios real. Entonces este hombre, lo más probable es que haya adquirido esta fe por medio de los propios judíos, en las conquistas o en contacto con ellos, había escuchado de esta fe. Dice el versículo 3 ahí que este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, más o menos como a las 3 de la tarde, hermanos, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire qué interesante, hermanos, porque nosotros a veces nos encerramos en nuestro pensamiento como cristianos y creemos que Dios puede obrar solamente en nosotros. Y la verdad que no es así. Este era un hombre que era del mundo pagano, simpatizante de la fe del Dios verdadero. Pero él oraba y creía, era temeroso de Dios con toda su casa. Y Dios se revela a él de una manera que lo hacía en ese tiempo, por medio de una visión. ¿Por qué? Porque él tenía esto, que era temeroso de Dios, oraba siempre. Pero el comentario o la revelación que hace el ángel es que tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire qué interesante lo que dice la Biblia ahí en Proverbios capítulo 19 versículo 17. Dice así la palabra del Señor. El que a Jehová o a Jehová presta, el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Repito nuevamente, mi hermano. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, mis hermanos, todo lo que hacemos nosotros, sean creyentes y no creyentes, Dios lo ve. Absolutamente todo. Él lo sabe todo. Y este hombre que era del mundo pagano, pero que temía a Dios, Dios lo había escuchado y había visto sus obras. Bien, simplemente y de manera especial lo considera y se revela a él. En el versículo 5 dice lo siguiente: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Por favor, hermanos, póngase en el lugar, en la mente de Cornelio. Era un soldado
un oficial de ejército y se encuentra con esto. Y tiene que contar a aquellos que le servían a él. Tiene que contar lo que le había sucedido. Esto no es fácil, mi hermano, por el rango, el estatus que tenía, pero él estaba impactado. Dijimos ya que estaban en ciudades costeras, más o menos de 44 kilómetros de diferencia entre una y otra ciudad. Bien, quiero mencionar lo siguiente antes de seguir, que esta es la tercera vez que Lucas menciona esta ciudad. La menciona 3 veces. Primero, cuando Felipe iba desde el norte o hacia el norte desde Azoto, menciona Cesarea. Y luego cuando Pablo tuvo que escapar, sus amigos cristianos, ¿qué hicieron? O los cristianos lo llevaron a Cesarea para que desde allí se embarcara y pudiera llegar a Tarso. ¿Se recuerda usted? Cuando estaba recién convertido. Bien, y aquí vuelve a mencionar esta ciudad. Bueno, ¿qué ocurrió entonces? Al día siguiente, les cuenta todo esto, recuerda que la visión fue alrededor de las 3 de la tarde, donde estaban en ese momento, y al otro día, cuando ya era de mañana, dice lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos estaban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, era un poquitito más tarde, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una situación especial que Dios provoca, algo sobrenatural, para poder abrir el entendimiento de Pedro. Y dice ahí, por favor, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Recibe una orden. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Vaya, mi hermano, lo que ocurre acá. Pedro, que era un hombre judío en toda su vida, usado después, posteriormente, por el Señor, 3 años en el ministerio con el Señor. Dios lo había usado en el primer discurso, en la primera predicación, en Hechos capítulo 2. Vemos que Pedro estaba siendo usado con sanidades y prodigios, que él tenía una relación hoy distinta con el Señor por cuanto había sido abierto su conocimiento y había recibido la capacitación del Espíritu Santo. Y él se atreve a negarle algo al Señor. Le dice ahí: no, Señor, no. Niega o se niega a la orden del Señor. Y toma un argumento que puede ser una tradición y hasta un argumento bíblico. No, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Esto es algo impuro, ninguna cosa impura. Usted lo encuentra ahí en Levíticos capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14. Usted lo puede revisar en su casa. Y se atreve a decirle que no al Señor. Bien, yo le digo a usted, mi hermano, y esto podríamos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuántas veces le hemos dicho que no al Señor? Cuando Dios nos está hablando claramente por su palabra. Nos está hablando en nuestras vidas de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, cuándo tenemos que cambiar, cómo hacer su obra. A veces actuamos igual que Pedro. Y nosotros pensamos, y sí he escuchado a muchos hermanos que dicen: ¿cómo me hubiera gustado estar en ese tiempo, en el tiempo de la iglesia naciente, en el tiempo de la iglesia apostólica? Mi hermano amado, eran hombres que se equivocaban.
igual como se equivoca usted, e igual como me equivoco yo. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez y dice así: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Bien, qué tremendo y qué impresionante versículo. Cuando Dios santifica, nada es igual. Cuando Moisés ve la zarza ardiendo ahí en el Antiguo Testamento y recibe el llamado de Dios, dice: quítate el calzado porque el lugar donde tú estás santo es. Dios lo santifica todo. Esto está escrito, hermano querido. Todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Cómo debemos actuar. Cómo conducirnos en la vida. Dios lo dice claramente. Hermano querido, muchas veces nosotros también actuamos como Pedro. Y Dios nos ha santificado. Dios lo ha santificado todo. Es Dios el que limpia. Nosotros no limpiamos nada. Bien, versículo 16. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, sin entender, dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, y aquí los hombres, estos son los hombres de Cornelio, que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Bien, y vemos cómo Dios da otra orden a Pedro. Pero ¿qué ocurre acá? Pedro obedece. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Bien interesante que el testimonio de Cornelio era conocido por los judíos. Versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. No solamente Pedro se fue con los enviados por Cornelio, sino con hermanos que estaban con él. Al otro día entraron a Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos o más íntimos. Esto es maravilloso, hermano, porque Cornelio no se quedó solo con lo que había recibido. No solo se quedó para él y tampoco para su familia, sino que compartió, estaba esperando con sus amigos. ¡Qué tremenda lección! Nosotros que tenemos ya al Señor, que somos hijos de Dios, nos quedamos en las casas sin compartir lo que Dios nos ha dado. No compartimos cuando vamos en la locomoción colectiva, cuando vamos por la calle, cuando estamos comprando, cuando estamos compartiendo con el vecindario, con el barrio. No compartimos. Y él, antes de recibir al Señor, ya estaba compartiendo lo que había recibido. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Hermanos, nuevamente lo llevo allá. Piense quién es Cornelio. Un oficial romano, un oficial del ejército, un hombre con estatus. Él era el dominador del pueblo judío. Era el colonizador, el conquistador con todo su imperio, con el imperio romano. Y este hombre estaba tan impactado, tan afectado por lo que Dios estaba haciendo en su vida, por la revelación del ángel, que él se postra ante un judío. Mire,
Dios tratando profundamente en su corazón. Mas Pedro, versículo 26, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y lo levanta. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Había mucha gente. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios por eso. Bien, ahí vemos cómo Dios está obrando en la vida, profundamente en la vida de Pedro. La visión, la logra entender lo que Dios estaba haciendo. Gloria al Señor por eso. Los judíos, incluso cuando iban a Samaria, rodeaban Samaria porque los encontraban abominables, porque se habían mezclado con los gentiles. Con los gentiles no querían juntarse ni comer. A Jesús lo criticaban por eso, porque comía con pecadores. Bien, Dios obrando en la vida de Pedro. Versículo 29. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, obedeciendo a Dios. Así que pregunto, y aquí viene la pregunta, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Y esto es extraño porque Pedro pregunta, ¿para qué me necesitan? ¿Qué necesitan de mí? ¿Por qué me han hecho venir? Entonces el Espíritu ya tenía preparado todo. Dios tenía preparado todo. Y ahí dice, versículo 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace diferencias, sino que en toda nación se agrada del que teme y él hace justicia. En Hechos 3:25, si volvemos a los estudios anteriores, dice la palabra del Señor ahí, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esto siempre estuvo en el plan de Dios, de bendecir a los gentiles, no solo a los judíos. Hermano querido, el plan de Dios nunca ha fallado. Este no es el plan B, siempre ha sido plan A, siempre ha sido el plan de Dios. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Estaban las señales mesiánicas con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Hechos capítulo 1, el final de cada uno de los evangelios. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él,
después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué tremendo mensaje, el evangelio predicado en estas líneas. Hermano querido, y dice ahí lo siguiente, y este versículo es tremendamente relevante. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Si usted se da cuenta, nadie impuso las manos sobre ellos. Dios obró en los gentiles. Es de una manera sobrenatural. Esto es una señal. Recuerde, mi hermano, que las señales tienen una característica o un objetivo. Validan el mensaje que se entrega, pero también validan al mensajero. Por lo tanto, es una señal que valida que este mensaje es real, que este mensaje es verdadero. Y los fieles, versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Sorprendidos. Recuerden que ellos no tenían toda la revelación. El evangelio había sido predicado solo a judíos desde el nacimiento de la iglesia. Vemos cómo Dios abre este misterio que está ahí en Efesios. Vamos ahí a Efesios, capítulo, acompáñame mi hermano, Efesios capítulo 3, versículo 3 en adelante, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Se abre la iglesia, judíos y gentiles, ya no hay libres ni esclavos, hombre ni mujer, judíos ni gentiles. Versículo 46, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Cuál es la clave? Igual que ellos, lo mismo, exactamente lo mismo que recibieron los judíos, el Espíritu Santo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Y el versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y gloria a Dios por eso, mi hermano y mi hermana. Hechos capítulo 10 es la entrada del Evangelio al mundo gentil, a los no judíos. Dios usa a Pedro en esta comisión. Y mi hermano, mi hermana, debemos ser tan agradecidos de lo que ocurrió ahí, porque por ese hecho usted y yo somos creyentes el día de hoy. Como gentiles hemos recibido por la obra de Dios y la apertura, la ruptura que tuvo el Evangelio, no solamente para judíos, sino también para gentiles. Hemos recibido esta bendición el día de hoy. En resumen, mi hermano, el capítulo 10, Pedro estaba en Jope y Cornelio tuvo una visión. Él estaba en Cesarea. Era un hombre temeroso y piadoso, simpatizante de los judíos. Dios se agradó de él y le dio una visión. Le dio también una visión a Pedro.
de esto de los animales inmundos, impuros. Pedro se niega a comer, pero Dios lo convence que lo que él limpió no lo podía llamar común o inmundo. Desde ese momento llegan los hombres enviados por Cornelio y Pedro va con ellos. Llega a la casa de Cornelio. Cornelio había invitado mucha gente, su familia y sus amigos más íntimos. Pedro se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Predica el Evangelio y mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Y los que eran de la circuncisión que acompañaban a Pedro quedaron sorprendidos de que al igual que ellos, los gentiles recibieron el Espíritu Santo. Hermanos amados, que el Señor les bendiga grandemente. Que el Señor les bendiga grandemente. Mis hermanos, mis hermanas, espero que haya sido de bendición para su vida. No olvide de suscribirse a nuestro canal y escuchar los mensajes anteriores y los que vienen también. Y también los estudios sobre doctrina. Por favor, comparta estos estudios con sus amigos, con sus hermanos, con sus vecinos. Creemos que puede ser de bendición para nuestras vidas. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por la misericordia, el amor y la bondad que tú tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.